Así es, mis queridos amigos y amigas, bendiciones para todos. Estamos felices, contentos de estar acá. Hoy un día especial para República Dominicana. Hoy son las elecciones presidenciales y por eso hemos decidido hacer la transmisión de nuestro servicio desde acá, desde mi casa. Y para mí es un honor y un privilegio que en un día tan importante como lo es hoy para nuestra nación, que podamos nosotros no solamente ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanos dominicanos, sino también poder congregarnos. Y qué mejor manera de hacerlo en este tiempo si no es a través de un dispositivo. Es decir, que nosotros estamos fielmente apegados no solamente a las leyes terrenales, sino también a las leyes de Dios. Para mí es un honor y un privilegio, así que si usted aún no ha salido a ejercer su derecho al voto, pues después de la transmisión puede ir a hacerlo. Pero hoy iniciamos también una serie nueva, una serie titulada El Plan B. Y es interesante porque pareciera que, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿existe un plan B en la voluntad perfecta de Dios? ¿Existe un plan B en la misericordia de Dios, en el propósito de Dios? ¿Existirá un plan B para nosotros, los hijos de Dios? Y como para nuestro Padre eso es tan fundamental, nosotros a lo largo de nuestra vida nos preguntamos, ¿dónde está mi sueño? Es la pregunta común, la pregunta que tantas veces nos hacemos y ese es el título del mensaje de hoy. ¿Dónde está mi sueño? Hay un punto en la vida, hay un punto en el transcurso de la vida donde nos hacemos esta pregunta porque lo que soñamos en el pasado resulta que no es lo que estamos viviendo, no es lo que estamos experimentando, no es lo que estamos viendo. Entonces, para nosotros es tan importante esta pregunta porque hay momentos donde no entendemos, el plan A no funcionó, entonces quiere decir que necesitamos un plan B, porque lo que yo esperaba, lo que yo creía, lo que yo necesitaba ver a estas alturas de mi vida, no lo estoy viendo. Y creo que ya comencé a hablarle a alguien en esta hora. ¿Recuerdas el día en que descubriste que tu vida no iba a resultar exactamente de la manera en que pensabas? ¿Recuerdas ese momento donde descubriste que tu vida no iba a resultar o no resultó como lo esperabas, como imaginabas, como deseabas? Y déjame decirte que le pasa a todo el mundo, tarde o temprano le sucede esto a todo el mundo. Todos hemos tenido sueños, anhelos, metas y expectativas que por diversas razones no se han hecho realidad de nuestras vidas. Los planes fracasan. Esto es algo que no nos gusta escuchar, pero sí, los planes fracasan, las expectativas quedan en nada. Las personas en quienes confiamos nos defraudan, nos traicionan o nos sentimos defraudados con nosotros mismos. Los sueños se hacen trizas y se desaparecen, se escabullen, se esfuman. ¿Te ha pasado algo como esto? Donde los sueños que tenías o el sueño que tenías de repente se esfumó de la noche a la mañana, desapareció. Aquello por lo cual trabajaste por muchos largos años ya no existe, ya no está. El plan A hace un alto brusco y repentino. Y ni siquiera estás seguro si existe un plan B. No estás seguro si realmente pudiera acontecer un plan B. Y tal vez el darte cuenta de esto te golpee en forma de enfermedad, incluso hasta de muerte. Un diagnóstico aterrador, un descenso inesperado al mundo de las camas de un hospital o los sueros intravenosos, la pérdida repentina de un amigo íntimo, de algún familiar, de algún ser querido. Tal vez tienes que ver con una experiencia decepcionante, quizás en la iglesia. Alguien te traicionó, te decepcionó en la iglesia o simplemente fuiste víctima de una estafa o quizás tus sueños
Hechos añicos vienen acompañados de los papeles del divorcio, de una demanda de divorcio. Esperabas llegar al final de tu vida junto a esa persona con la que te casaste y resulta que no fue así. Sin embargo, el matrimonio está llegando a su fin y sientes dolor y desilusión. Para algunas personas suele suceder que un matrimonio de quizás 25 años, descubre de repente que su esposo le es infiel hace 20 años. Y lo que para él representaba, o lo que para esa persona representaba un matrimonio de fidelidad y lealtad durante 25 años, se esfumó de repente por descubrir la infidelidad durante 20 años. O sencillamente te encuentras en el momento donde dices, ya llevo tantos años y aún no me he casado, y ves pasar por el altar del matrimonio a tantas personas que conoces y aún no ha llegado ese príncipe azul o esa persona que tanto deseas, y sientes que tu sueño se está esfumando, se está desapareciendo y cada vez lo sientes más lejos. Le pasa a todo el mundo. Si eres como mucha gente que conozco, le pasa a todo el mundo. Tus sueños destrozados pueden haberte dejado preguntándote si Dios todavía está activamente involucrado en tu vida. Esa es la pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Estará Dios todavía interesado en mí? ¿Estará Dios todavía interesado en los sueños o lo que algún día soñé? Tal vez te preguntas si tan siquiera le importas o si estás demasiado quebrantado o pulverizado, como fue mi caso, para que Él pueda sanarte. Posiblemente te preguntas bastante, ¿qué debes hacer ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero déjame decirte algo, no importa lo que haya ocurrido, no importa cómo te sientas, entiende que no estás solo, no estás sola, no estás solo, ni sola. Y esto es lo que estoy aprendiendo durante todo este tiempo. Todo el mundo necesita sanidad. Esto es algo que me ha enseñado la pandemia, esto es algo que me ha enseñado el confinamiento, el distanciamiento, el virus, esta crisis mundial. Me ha enseñado que todo el mundo necesita sanidad, el rico tanto como el pobre. Todos necesitamos sanidad. Todo el mundo tiene sueños destruidos, todos. Hay algo que soñaste que no lo lograste ver. Frustraciones, decepciones, de una manera u otra. Todos necesitamos sanidad para nuestro quebrantamiento. Todos tenemos un cuadro de la manera en que debería ser nuestra vida. Ese mapa de sueños que tienes pegado en el closet de tu cuarto, en la puerta de tu cuarto, en el espejo de tu baño, y ves cómo algunas de esas cosas que están en ese mapa de sueño no se han hecho realidad hace mucho. El cuadro de cómo debería ser nuestra vida, el cuadro de la realidad, es simplemente un recordatorio de que nuestras vidas no están resultando de la manera como soñamos, no está resultando de la manera como anhelamos. Pero sabes, no importa lo que haya ocurrido o cómo te sientas, no estás solo, no estás sola. Te lo voy a repetir. No importa lo que haya ocurrido o cómo te sientas, no estás solo y no estás sola. Porque esto es lo que estoy aprendiendo y te lo repito una vez más, todo el mundo necesita sanidad. Y todos tenemos sueños grandes o pequeños, todos tenemos expectativas razonables o simplemente irrazonables. Todos tenemos este cuadro mental de cómo debería ser nuestra vida, cómo debería ser mi familia, cómo debería ser mi empresa, mi negocio, cómo deberían ser mis hijos, cómo deberían ser mis padres, cómo deberían ser mis hermanos, mis amigos de la fe. Tenemos este cuadro en nuestra vida de cómo debería ser nuestra vida. ¿Acaso no es cierto esto para ti? Es posible que en tu mente lo hayas tenido todo planificado. Qué maravilloso, qué bueno. Que planifiques a dónde irás, que planifiques qué vas a estudiar, que planifiques con quién te casarás, que planifiques cómo será la crianza de tus hijos.
que planifiques qué tipo de trabajo deseas, qué negocio o proyecto te traerá satisfacción y propósito. Y comúnmente escucho a los jóvenes hablar en cuanto a esto. Escucho jóvenes planificar su vida. Suena tan lindo, de verdad. Pero hay una realidad. La realidad es que la vida es dura y cada vez se pone peor. ¿Cuántas veces necesitaremos entonces un plan B para cuando nuestro plan A no funcione? ¿Cuántas veces voy a utilizar un plan B? Al darme cuenta que el plan A que soñé, que anhelé, que construí, sencillamente se esfumó, desapareció. Tal vez soñaste con la casa perfecta, con esa pareja perfecta, ese esposo perfecto o esa mujer, esposa perfecta, la ayuda idónea, el sacerdote del hogar. Quizás soñaste con hijos perfectos, con un trabajo perfecto. Quizás soñaste con la familia perfecta. O quizás te veías viajando por el mundo, invirtiendo tu vida, sirviendo a otros. Tal vez sencillamente deseabas vivir seguro y razonablemente cómodo. Hay gente que sueña con mucho, hay gente que sueña con lo necesario. Lo que sea que hayas deseado, lo que sea que hayas soñado en tu vida, si eres cristiano, si eres creyente en Dios, tal vez también asumiste que Dios lo quería para ti. Muchas veces en nuestra frustración soltamos palabras o frases, esta era la voluntad de Dios. Esto era lo que Dios quería para mí. Yo soñé con algo diferente, pero voy a aceptar la voluntad de Dios y sencillamente lo que hay en tu corazón es la derrota, la bancarrota, sentirte defraudado, frustrado, es lo que alberga tu corazón en esas palabras. Quizás no lo admitas, ni siquiera a ti mismo, pero estabas bastante seguro de que Dios iba a hacer de las suyas e iba a proveer para ti como solo Él puede hacerlo. Porque cuando tenemos un plan A propio nuestro, creado por mí, humano, natural, inmediatamente decimos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a realizar, Dios me va a ayudar, Dios definitivamente me habló, Dios me habló, escucho mucho decir esto, Dios me habló. Y vamos a avanzar porque ya Dios lo dijo y de repente el plan A no funciona. ¿Qué pasó? Entonces necesito un plan B. ¿Qué pasó con el plan A? ¿No fue lo que Dios te dijo? ¿No fue lo que Dios te habló? El problema es que lo que asumiste no es necesariamente lo que ocurrió. El problema es que lo que asumiste no es necesariamente lo que ocurrió. Mira, nunca nadie creció pensando, me va a dar cáncer a los 41 años. Nadie creció nunca pensando, me van a despedir de mi trabajo a los 57 años. Nadie nunca planificó estar divorciado o divorciada 2 veces a los 45 años, ni solo y deprimido a los 35 años. Nunca nadie planificó sentirse abandonado a los 57 años. Nunca imaginaste que serías físicamente incapaz de tener hijos. Nunca imaginaste que te quedarías estancado en un trabajo sin posibilidades. Nunca imaginaste que la palabra que mejor describiría tu matrimonio sería mediocre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te encuentras frustrado, herido, furioso o todas las anteriores? Seamos sinceros, seamos honestos por un minuto. Parte de lo que provoca estas emociones tan fuertes es el hecho de que parece que todas las demás personas a tu alrededor están alcanzando sus sueños. Seamos honestos, seamos sinceros. Lo que más
provocan estas emociones, lo que más molesta en nuestro interior es que las personas que están a nuestro alrededor están cumpliendo sus sueños, sus vidas parecen estar muy en orden. Sus vidas parecen un Instagram. Todo se ve lindo, tierno, bello, exitoso, precioso. Todos los demás se están casando, todos están teniendo hijos, todos están teniendo baby shower, todos celebran sus cumpleaños rodeados de amigos y gente que les ama. Todos los demás están siendo felices, teniendo éxito, saludables, felices en sus matrimonios, contentos y productivos en su soltería. ¿Ah? ¿Te suena esto familiar? ¿De algún modo te suena? ¿Tiene algún parecido con la realidad? Si no, eventualmente lo va a tener, eventualmente lo hará, porque como he dicho antes, le pasa a todo el mundo. Todo el mundo necesita sanidad. Todos necesitamos sanidad. Ahora bien, ¿qué hace entonces que un sueño, o qué haces con un sueño destrozado? ¿Qué haces entonces cuando tienes un sueño en tus manos que se desvanece, que se desaparece, que se esfuma? ¿Qué haces con una expectativa insatisfecha? ¿Qué haces cuando la vida no está resultando de la manera en que pensaste que resultaría? ¿Qué haces cuando tienes que recurrir a un plan B? Quiero arrinconarte en lo espiritual. Quizás estos no son los mensajes que provocan muchos amén, pero quiero llevarte a una realidad para luego llevarte a la verdad absoluta de Dios. ¿Qué haces cuando tienes que recurrir a un plan B? Esto es lo que quiero expresar hoy, porque para decir la verdad, yo necesito, tanto como tú, las respuestas de manera desesperada. Todos necesitamos respuestas. Todos necesitamos respuestas a nuestras preguntas. Hay preguntas que la gente me hace y sencillamente les digo, no tengo la respuesta. ¿Qué decir de este año 2020? Donde teníamos todos nuestros planes y de repente fueron cambiando a la merced de un virus. Iniciamos el año, mejor dicho, terminamos el 2019 con una lista de cosas que queríamos hacer, de cosas que queríamos construir, sueños que queríamos lograr para este año 2020 y de repente todo cambió. La vida solamente necesita un segundo para ser cambiada. Darte cuenta de eso puede tomarte años, pero el cambio sucede en un instante. El cambio sucede en un de repente. Quiero traer un verso bíblico que está en el libro de Isaías, capítulo 55, el verso 8 y 9. Isaías 55, verso 8 y 9. Y esto es uno de los versos que más engloba el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo el ser humano debe entender este propósito. Porque dice el texto en el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Hay algo interesante que necesitas entender. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si Dios entonces tiene pensamientos distintos a los míos, entonces yo necesito tener los pensamientos de Dios antes que los míos. Pero no puedo pretender utilizar mis pensamientos haciendo ver o notar o expresar que son los pensamientos de Dios manifestados en mi pensamiento. No es así. Quizás tu plan A no se parece en nada al plan A de Dios. El verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos.
Definitivamente, si el camino de Dios no se parece al camino que yo estoy transitando, necesito hacer una comparativa. Necesito estudiar a la perfección cuál es el camino de Dios. Necesito descubrir cuáles son los pensamientos de Dios. Necesito conocerlo porque de esa manera yo necesito, así como tú también necesitas, los pensamientos de Dios en tu vida y el camino de Dios en tu vida. Basado en este verso bíblico de Isaías 55, 8 y 9, hay un principio. Todo lo que tengamos o todo lo que queremos hacer en la vida tiene dos puntos de partida. Escúchame, todo lo que quieras hacer, todo lo que deseas, lo que quieras o lo que tengas que hacer, tiene dos puntos de partida. El primero es el de los hombres, y el segundo es el de Dios. Así de sencillo, tiene dos puntos de partida, el de los hombres y el de Dios. El hombre usualmente comienza con un amplio marco de referencia, sistemas y mecanismos, estructuras y publicidad, y muchas otras cosas más. Hay una gran y alta expectativa, un gran marco de referencia en lo que el hombre usualmente comienza. Las cosas más grandes de Dios salen de las cosas que para Él tienen un valor duradero. Déjame repetirte esto. Las cosas más grandes de Dios salen de las cosas que para Él tienen un valor duradero. Por eso Él se toma el tiempo y cuidado necesario en secreto con este proyecto en particular. Y quizás tú pienses que los años se están pasando, que te está dejando el tren atrás. Quizás sientas o pienses que ya no hay oportunidad, que a la edad que tienes jamás pudiera suceder algo. Lo mismo pensó Abraham, sobre todo Sara. Que se te acaba la vida, que todo ha sido problemas, todo ha sido enigmas. Pero es muy posible que en esta etapa de tu vida una fuente infinita de valor espiritual se manifieste a través de lo que estás viviendo. Cuando tú creías que era tiempo perdido, en el momento que pienses que ya no puedes más, en el momento que pienses que ya todo está destruido, en el momento que pienses que ya tu sueño se acabó, que ya no hay ni siquiera un plan B, mucho menos un plan C, en ese momento una fuente infinita de valor espiritual se manifiesta a través de lo que estás viviendo. ¿Qué tal si te dijera que no existe un plan B? Que ese plan B lo creamos en nuestra mente, ya que el cerebro tiene la capacidad de crear un camino de supervivencia. A la hora que nuestros planes no salen como pensábamos que deberían salir, entonces el cerebro inmediatamente crea un plan de supervivencia, crea un camino de supervivencia. Y vivimos creando un plan B en todas nuestras etapas de la vida. Y mientras más creamos nuestro propio plan B, más nos alejamos del plan A de Dios. Mientras más creamos nuestro propio plan B, más nos alejamos del plan A de Dios. Porque sin tú saberlo, el plan B de Dios es el cumplimiento de su plan A. El plan B de Dios es el cumplimiento del plan A. Pensamos que las cosas se salieron de control, pero la realidad es que el supuesto plan B es la completación del cumplimiento del plan A. Pensamos que todo se derrumbó. Pensamos que todo se desvaneció, pero sencillamente lo que Dios está provocando es un supuesto desorden para Él establecer su orden. Por eso cuando nosotros hablamos del reino de Dios en nuestras vidas, de la voluntad de Dios en nuestras vidas, del proceso de Dios en nuestra vida, ¿sabes? No hay manera de llegar al palacio si no es
atravesando la cárcel. No hay manera de llegar a la tierra prometida si no es cruzando el desierto. Hay un proceso en la vida que me llevará al cumplimiento del plan A de Dios. Considera una semilla. Es algo pequeño, sin embargo, mira el potencial que tiene un grano de trigo. Al principio es pequeña, es insignificante esa semilla, pero su cosecha es una evidencia del potencial que contenía. Así son las cosas que Dios inicia. Cuando ves una semilla, lo que estás mirando es un gran bosque. Cuando ves una semilla, lo que estás mirando es un gran bosque lleno de muchos árboles que dan mucho fruto, que dan muchas semillas, que son para ser sembradas y así consecutivamente. Así son las cosas que Dios inicia. Lo que Dios inicia es un proceso que lo ves pequeño, pero dentro de eso que ves pequeño hay un gran potencial que Dios va a desarrollar. Pero ¿cómo se desarrolla? Imagínate el grano de arroz. El grano de arroz es sembrado, es tirado en la tierra y de repente comienza a ser pisoteado para ser enterrado cada vez más profundo en la tierra. Y ese grano de arroz representa quienes somos tú y yo. Y mientras el agricultor va pisando cada vez más fuerte, significa o representa el proceso que en la vida atravesamos. Entonces, mientras más profundo estés, más fuertes serán tus raíces. Y si tus raíces son más fuertes, lo que vaya a crecer ahí, lo que se vaya a construir ahí, ya tiene un fundamento fuerte. Por eso Jesús dijo que el que construye sobre la roca podrá resistir toda tormenta, podrá resistir todo fuerte viento, a menos que te rindas, a menos que te rindas. En Dios no hay un plan B. El plan B lo creamos nosotros en nuestros deseos humanos. El plan B lo creamos nosotros creyendo que podemos resolver el problema. Pensamos que podemos arreglar las cosas antes que Dios las arregle. Como que si Dios necesitara ayuda de parte nuestra. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 19. Me gusta mucho este verso porque definitivamente da fe de que no hay un plan B. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Déjame repetirte este verso. Porque así, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es llamado en la Biblia el segundo Adán, porque al parecer el primer Adán dañó todo. El primer Adán al parecer echó a perder todo esto. Y Dios entonces se agarró la cabeza y dijo, Dios mío, Dios dijo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Se dañó esto, necesito un plan B. Pero te das cuenta que no fue así. Todo aún desde el principio estaba planificado. Así era que iba a suceder. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada, nada toma por sorpresa a Dios. Resulta que cuando Dios está creando la máxima creación, que es el ser humano, puedes leer que el texto dice, hagamos. Notas que en el comienzo de todo esto dice, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios hizo esto, y Dios hizo aquello, y Dios dijo esto, y Dios dijo aquello, Dios, 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 Dios. Estaba en singular. Pero cuando Dios decide crear al hombre, al ser humano,
Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, definitivamente, teológicamente, está comprobado que la Trinidad se hizo manifiesta al momento de la creación del ser humano. Es decir, al momento de Dios crear al hombre estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. ¿Qué me demuestra a mí esto? Me demuestra claramente que había un plan perfecto desde el inicio. Desde el principio había un plan perfecto. Y en el plan perfecto estaba nada más y nada menos que el segundo Adán, como bien le llama la Escritura, y bien lo dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, entre paréntesis, Adán y Eva, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, el pecado entró por la desobediencia de Adán y el pecado trajo muerte. El pecado trajo destrucción. Lo que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial es sencillamente parte de la consecuencia de un pecado que sucedió en el Edén. Hablábamos de esa voluntad perfecta de Dios en la creación del hombre, donde está en plural diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, lo que esto garantiza o certifica sencillamente es que el plan A de Dios estaba funcionando conforme a como Dios lo planificó. Era una prueba de fe máxima para la humanidad en saber obedecer a Dios. Porque cuando te haces preguntas como, pero te dijo Dios a Adán y a Eva, mira, de ese árbol no coman, de todo lo que hay en el Edén pueden comer, pero de ese solo árbol no coman. Ahora mismo estoy viendo algunos challenges que hay por allí en internet donde dejan un dulce y a un bebé o a un perrito allí frente al dulce y se esconden, pero lo están grabando, haciéndole notar, no te lo comas hasta que regrese. Lo mismo sucede porque está siendo probada la naturaleza pecaminosa del ser humano. Al entrar el pecado en el hombre, por la desobediencia del hombre, sencillamente nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Quién le enseñó a un niño de meses a desobedecer o de un año a desobedecer o de 2 años? ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó. Es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Entonces, el plan de Dios era que nosotros, por voluntad propia, podamos aceptar a Jesús y seguir a Jesús en el perfecto plan, que es el único plan que Dios ha diseñado. En nuestra vida sucede lo mismo. Los 30 años del anonimato de Jesús tuvieron una gran influencia en sus 3 años de ministerio. Los 40 años de Moisés en el desierto, cuidando de las ovejas de su suegro, tuvieron una gran influencia en el resto de su vida. No fueron años perdidos o inútiles. Y así pudimos tomar uno tras otros. Abraham, David, hombres y mujeres que tuvieron una larga historia antes de ser usados por Dios. Es de allí que podemos trazar su efectividad. Porque bien lo dice Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, vuelvo y te repito, si los pensamientos de Dios no son los míos, entonces yo quiero tenerlos de Él. Por eso Jesús, cuando estaba en la barca, dijo, vientos deténganse, y así fue. Elías dijo que no lloviera más y no llovió. Josué dijo, sol, detente en Gabaón y luna en Ajalón, y así fue. Moisés tocó el mar y el mar se abrió. Pedro salió de la barca y caminó por encima de las aguas. Daniel fue puesto en el pozo de los leones y los leones no se lo comieron. Cuando su poder se manifiesta
en mí, entonces yo gobierno el universo, plantado, fundamentado en el plan A, en el plan único de Dios. Lo que estás viviendo ahora en tu matrimonio, lo que estás viviendo ahora en tu situación económica, lo que estás viviendo ahora en tu salud, lo que estás viviendo ahora en tu soledad, sencillamente forma parte del plan perfecto de Dios. Sencillamente forma parte del plan perfecto de Dios. Cuando su poder se manifiesta en mí, yo gobierno el universo, gobierno el entorno. Entonces, lo que dice el Padre Nuestro, todos nosotros conocemos el Padre Nuestro. Mateo 6, Mateo capítulo 6, del verso 9 al 10, podemos ver cómo ahí está en el Padre Nuestro lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así también en la tierra como en el cielo. Pero esta frase tan poderosa que recitamos, venga a nosotros tu reino, venga tu reino, se traduce a que su gobierno sea establecido en nuestras vidas. Es sencillamente lo que significa que su gobierno sea establecido en la tierra, en mi vida y en todo lo que yo haga, y como es su reino, se establece de manera sobrenatural. La palabra reino es tomada de la Real Interpretación, que se refiere a gobierno. Reino es gobierno. Y la palabra en griego es teocracia. La teocracia, es decir, Dios, teos, es Dios y kratos es gobierno. Lo que quiere decir que la teocracia es un gobierno de Dios, el gobierno teocrático, el gobierno dominado y por la poderosa mano de Dios. Dios no es un dictador. Él no te va a obligar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Pero tampoco Dios es democrático. Sencillamente Dios no va a recoger votos para que se haga su voluntad o no en la tierra. Dios ejerce un gobierno teocrático en nuestras vidas. Hay una voluntad, hay un camino que solamente es el de Dios. Hay muchos otros caminos, pero es tu decisión escoger. Ahora, cuando escoges aquellos caminos, entonces comienza a irte mal. Y ahí es donde entiendes. Yo lo he enseñado de la siguiente manera: los tres tipos de voluntad: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad permisiva. Satanás no tiene voluntad sobre ningún hombre o mujer de Dios. No puede poseer a un hombre o una mujer de Dios. Puede quizás oprimir, pero no jamás poseer. Por eso cuando hablamos o decimos de la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida, te dice Dios: yo quiero que vayas del punto A al punto B. Comienzas a caminar, pero de repente entra la voluntad del hombre, es decir, mis deseos, mis anhelos, mi propio plan A, que no es el plan A de Dios. Y ahí comienzo entonces a desviarme, a salirme del propósito y de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en esa decisión propia, porque tenemos libre albedrío, en esa decisión propia, entonces entra la voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva es donde Dios permite que suceda todo lo que no sucede por nuestra desobediencia, pero aún eso quiero que entiendas, aún eso forma parte del plan de Dios. Cuando Dios te crea, cuando Dios te diseña, sencillamente Él sabe que vamos a fallar, Él sabe que vamos a errar. Todos, dice la Biblia, todos nuestros días estaban escritos, todos nuestros días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Todos nuestros días estaban diseñados, aunque no existía uno de ellos. Lo que quiere decir que hay una predestinación en nuestra vida cuando caminamos conforme a la perfecta voluntad de Dios en nosotros.
Lo que sucede forma parte, lo que sucede en tu vida forma parte del plan de Dios. Dios no usa un sistema de gobierno democrático, ni mucho menos dictatorial. Su gobierno es teocrático, donde se establece la voluntad de Dios por encima de cualquier sistema de gobierno. Por eso una nación no depende de un gobierno, una nación no depende de un presidente, una nación depende de Dios. El sistema decía en el tiempo de Moisés que la norma y la regla era que Faraón, escúchame bien, en el sistema, en el tiempo de Moisés decía que la norma y la regla era que Faraón no dejara ir al pueblo de Israel como Moisés se lo solicitó. Esa era la norma bajo ese sistema faraónico. Pero el poder de Dios y su gobierno teocrático obró por encima de un sistema faraónico e hizo a Faraón dejar ir a su pueblo y ni se enteró cómo. Por eso la crisis está diseñada para que se manifieste el poder y la soberanía de Dios en tu vida. Cuando logres comprender esto, cuando logres entender esto y se te revele, entonces verás la crisis de una manera diferente. Por eso José, el soñador, como bien le llaman, es odiado. En el libro de Génesis capítulo 37, del verso 3 al 8, dice, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hermanos, porque le había tenido en su vejez y le hacía una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta es una de las historias que más me apasiona y me identifico tanto porque José se preguntaba, ¿por qué la gente me odia tanto? ¿Por qué mis hermanos me odian tanto? ¿Por qué ni siquiera me hablan pacíficamente? ¿Por qué no me demuestran su amor, apoyándome, aportando para mi vida, agregando valor a mi vida, protegiéndome? Entonces fue concebido en la vejez y en el verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ya lo odiaban, ya lo aborrecían, no le hablaban en paz, le hablaban siempre en contienda. Y cuando José les cuenta el sueño, les cuenta su proyecto, entonces ellos le aborrecieron aún más. Y él les dijo, ahora escuchen el sueño, aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el que vuestros manojos estaban alrededor se inclinaban al mío. Le respondieron entonces sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Entonces, dime algo, ¿acaso José no estaba dentro del plan y la voluntad perfecta de Dios? La manera en que José llegara al palacio a gobernar tenía que ver con esa crisis familiar que vivió. José no llega al palacio si sus hermanos no lo aborrecen, si sus hermanos no lo odian. José no llega al palacio a cumplir la salvación de una nación si sus hermanos no le aborrecen. Lo que estoy queriendo decirte que no vas a poder cumplir la voluntad de Dios a gran escala como está diseñado y para lo cual has nacido si no entiendes que la crisis que está viviendo te está llevando a cumplir algo mayor que tu sueño, algo mayor que tu familia, algo mayor que tu negocio, algo mayor que el carro que compraste y la casa que tienes, algo mayor que eso ha sido creado y diseñado. Por eso la crisis te llevará al palacio. La crisis familiar que tienes, como tus hermanos te aborrecieron, entonces Dios te llevará al palacio. El verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, porque él tenía una asignación. La asignación de José era sencillamente ir a supervisar a sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban y cuando lo vieron de lejos que venía a supervisarlo, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle y dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Mira el sobrenombre que le pusieron, viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabes qué? Ellos no querían matar a José, ellos querían matar el sueño de José, porque cuando conspiraron para matarle, terminan diciendo, y veremos qué será
de sus sueños. A la gente le molesta que sueñes, a la gente le molesta que emprendas, a la gente le molesta. Pero déjame decirte algo, lo que nadie entiende, incluyéndote, que Dios te está preparando para llevarte al palacio. Que Dios te está preparando para salvar una nación. Que Dios te está preparando para salvar familias. Y realmente cuando amas lo que Dios más ama, entonces estás dentro de la voluntad de Dios. Y su hermano Rubén es el que aboga por él y dice, no lo matemos, vamos a ponerlo en una cisterna, vendámoslo como esclavo. Y entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de sangre, cualquier parecido con la cruz. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron al padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Quiero darte algunas características de esto. Lo primero es que la túnica representa el llamado. La túnica hace soñar a José. Cuando el papá le da la túnica, él comienza a hablar diferente. José comienza a caminar diferente. Cuando tienes un sueño, cuando tienes un anhelo de tener una familia, comienzas a, ¿cómo será esa familia? Voy a actuar de esta manera. Voy a ser un padre de esta manera. Voy a ser un esposo de esta manera. Voy a ser un empresario de esta manera. Comienzas a hablar como en tu sueño. La pregunta es entonces, ¿qué pasó después? Todo cambió. Tus hermanos te vendieron como esclavo. Llegaste a una cisterna. Cuando le quitan la túnica, es porque quieren matar el sueño. La túnica agrada al Padre, pero desagrada a los hombres. Tus sueños agradan al Padre, pero desagradan a los hombres. ¿Acaso Dios es ciego ante esto? ¿Acaso Dios no ve la gente que te hace daño? ¿Acaso Dios no ve la gente que te traiciona? ¿Acaso Dios no ve la gente que te pone el pie para que caigas? Por eso la túnica agrada al Padre, pero desagrada a los hombres. La túnica se la dieron a los 17 años, el año del cumplimiento de los sueños. Le quitan la túnica porque creen que en la túnica está el poder y no es en el poder. La túnica no tiene poder, es el corazón. Ellos le quitaron la túnica. Creyeron que la túnica tiene el poder, pero no, es el corazón. Y aquí quiero detenerme un momento y quiero hacerte ver algo. Quiero hacerte ver algo. Hay personas muy talentosas, eruditos. Hay personas inteligentes, intelectuales, pero déjame decirte algo. Dios no está buscando títulos. Dios no está buscando conocimiento. Dios está buscando corazón. Dios busca corazón. Y hay gente, como bien lo dice la Biblia, apariencia de piedad, pero tienen un corazón contaminado. Tienen un mal corazón. Dice la Escritura que hay lobos disfrazados de ovejas. Dios no escoge capacidades. Dios no escoge conocimiento. Dios no escoge intelecto. Dios escoge corazones. Un día le dije a un empleado, muchos años trabajando conmigo, y un día le dije a ese empleado, no era el mejor, no era muy diestro, no era un profesional, no era un perfecto haciendo las cosas. Y le dije un día, ¿sabes por qué tú trabajas conmigo? No por tus competencias. Tú no trabajas conmigo por tus competencias. Tú no trabajas conmigo por lo mucho o poco que sepas. Tú trabajas conmigo por el corazón que tienes. Porque tienes un gran corazón. Y eso yo lo valoro mucho más que cualquier conocimiento.
puedes saberte los libros que quieras, puedes saberte la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero ¿sabes qué? Dios dice que un corazón constricto y humillado, Él jamás despreciará. No era en la túnica. El sueño no estaba en la túnica, estaba en el corazón. Y esto lo único que termina sacando es una gran y poderosa revelación, y es que tus enemigos terminarán siendo aliados de tu destino. My God. Tus enemigos terminarán siendo aliados de tu destino cuando pienses que estás siendo devorado por tus enemigos, cuando sientes que estás siendo destruido por aquellos que planearon hacerte mal. Sencillamente lo que Dios está haciendo, que todo lo que ellos están trabajando en tu contra, Dios lo usará para llevarte al palacio. Tus enemigos terminarán siendo aliados de tu destino. Todo lo que ellos planearon hacerte, Dios lo usará para exaltarte, porque bien que está escrito: al que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Por lo tanto, no debes preocuparte, no debes defenderte, no debes abrir tu boca, sencillamente saber que mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Tus enemigos terminarán siendo aliados de tu destino. Si los hermanos de José no lo venden como esclavo, no llega al palacio. Si en la casa de Potifar no lo acusan injustamente, entonces no llega al palacio. Si no lo meten en la cárcel, entonces no llega al palacio. Por eso cuando estuvo en la cisterna, sus hermanos le quitaron la túnica. Escucha esto. José no habló cuando los hermanos le quitaron la túnica. José no habló cuando estuvo en la cisterna, ni tampoco habló cuando era esclavo. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que eso estaba viviendo en su vida aparecía en el sueño. Nada de lo que él estaba viviendo, él lo vio en el sueño. Y sencillamente cuando tú estás viviendo algo que no soñaste, sencillamente eso no forma parte de tu vida y no puedes hacer de un lugar temporal una morada permanente. Debo repetirte esto por el resto de mi vida. No hagas de un lugar temporal una morada permanente, porque Dios te está introduciendo camino al palacio. Dios te está llevando camino al palacio para gobernar, para dirigir, y debe procesar tu corazón, debe procesar tu vida, procesar tus pensamientos y tu mente. Dios le dijo al pueblo que hiciera tiendas en el desierto porque ellos no iban a morar para siempre en el desierto. Dios no le dijo construyan urbanizaciones, hagan las torres de Babel, hagan edificios, rascacielos, construyan centros comerciales, hagan autopistas, carreteras, helipuertos, aeropuertos en el desierto. No, le dijo hagan tiendas de campaña en el desierto porque aquí no van a durar mucho. Entonces, ¿para qué hablar y quejarse en los lugares temporales? Uno solo habla en los lugares de propósito. Es ahí donde uno habla, en los lugares de propósito. No hagas de un lugar temporal una morada permanente. Y estando José en la cárcel, interpreta los sueños. Todos conocemos esta historia, el panadero y el copero. Él le dice al copero: en 3 días serás restituido, y al panadero: en 3 días serás asesinado. Y el copero es restituido, pero se olvida de José. Y mira cómo él le dice en el Génesis 40:14, cuando ya va a ser liberado el copero, le dice al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí con el faraón, y me saquen de esta casa. ¿Sabes? Hay momentos en la crisis. Escúchame esto. Hay momentos en tu crisis donde estás en la cárcel
y logras ver a lo lejos el destino final de tu propósito, el cumplimiento de la promesa, la logras ver de lejos. Escúchame, porque sé que le estoy hablando a alguien. Yo sé que ahora le estoy hablando a alguien. Hay hombres y mujeres que ahora están en esa cárcel y han logrado ver a lo lejos el cumplimiento de la promesa. Lo mismo que le dijo José al copero: sabes que en 3 días vas a ser restituido, pero cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, menciónale mi nombre. Había algo todavía que Dios quería procesar en la vida de José. Había algo que Dios quería trabajar en la vida de José. Y al parecer le dio amnesia. Al copero le dio amnesia. Y estando allí en la cárcel, logras ver a lo lejos el cumplimiento y dice: ya estoy cerca, ya estoy listo, y quiere salir antes de tiempo, y entonces se retrasa el cumplimiento. Porque así como hay un aceleramiento cuando eres obediente, también se retrasa el propósito cuando eres desobediente. Hello. Hello. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, dice Génesis 40:21. Y dio la copa en mano de faraón, me hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 40:23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. La gente se va a olvidar de ti. Le decía a alguien que amo los otros días: tienes que hacerte cargo de ti. Nadie se va a hacer cargo de ti. La gente que te ofrecieron y te prometieron cosas, llegará un momento donde se olvidarán de ti. ¿Sabes por qué se van a olvidar de ti? Porque está dentro del plan de Dios, del plan A de Dios. Se van a olvidar de ti, ¿sabes por qué? Porque si no se olvidan de ti, no te vas a esforzar más. Pero si siempre tienes a alguien que te resuelve las cosas, si siempre tienes a alguien que sale a bendecirte, que sale a rescatarte, que sale a protegerte, entonces no te vas a esforzar por llegar al palacio. La única manera de que llegues al palacio es que te acusen injustamente y vayas a la cárcel. En el Génesis 41:1, entonces dice: aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Mira cuánto tiempo pasó. José tuvo que esperar 2 años más allí, porque cuando ves a lo lejos el cumplimiento de la promesa, cuando ves a lo lejos el cumplimiento de lo que Dios habló a tu vida, y no estás listo, no estás maduro, no has crecido, tu carácter no ha sido formado, entonces se retrasa el cumplimiento. ¿Y qué pasa cuando se retrasa el cumplimiento? Comenzamos a crear un plan B. Cuando Dios no cumple lo que me prometió en el tiempo que yo quería, entonces voy a ejecutar un plan B, porque sencillamente Dios se equivocó, o Dios no habló, o sencillamente ya no hay oportunidad, Dios se olvidó de mí. Comienzo entonces a ejecutar un plan B en mi vida. Y todos conocemos la historia cuando dicen que sacaron apresuradamente de la cárcel a José. Ahí donde está, diga conmigo: apresuradamente. Esto es el de repente de Dios. Al instante de Dios. Lo sacaron apresuradamente y él se vistió, se arregló. En el Génesis 41:14. Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Recuerda cómo le dijo él al copero: háblale de mí, menciona mi nombre. En ningún momento estaba Dios allí. ¿Sabes? Cuando tú no honres a Dios, cuando tú ni siquiera honres a las autoridades que Dios ha puesto, o a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para bendecirte, entonces tardarás mucho en llegar al cumplimiento de la promesa y del propósito de Dios en tu vida. Tú no puedes avanzar dejando de honrar a Dios, a las autoridades que Dios puso, y dejar de honrar
a las personas que Dios ha usado para bendecirte. Te olvidas de las personas que te ayudaron, te olvidas de las personas que han sido de bendición para ti, te olvidas de respetar y honrar a las autoridades de Dios y te olvidas de la promesa de Dios. Por eso cuando él le dice, háblale de mí, o sea, él creía literalmente, José creía y pensaba que él tenía el conocimiento, que él tenía el poder, que el talento, por eso es que yo no, ¿sabes? Por eso es que Dios no mira las capacidades. José tenía un talento y un don, pero eso no fue suficiente, es más, eso no aporta mucho para que cumplas el propósito de Dios. Si no tienes el corazón correcto, no llegarás al palacio. Escúchame, escúchame, escúchame. Si no tienes el corazón correcto, no llegarás al palacio. José tuvo que ser procesado 2 años más en la cárcel. Y mucha gente me dirá, pero José no era malo. No, José no era malo. Nadie dijo que era malo. José no andaba fumando marihuana. José no andaba por allí bebiendo en las discotecas. No, pero había algo en su corazón que nadie más puede ver, solo Dios. Y por eso puedes ver gente tan talentosa que no logran alcanzar el éxito en sus vidas. Por eso puedes ver gente tan talentosa, con mucho conocimiento, que terminan sus vidas solos y apartados de las demás personas porque se creen superiores a los demás. José no era un joven malo, no era un muchacho malo, no era un hombre malo. Si no, Dios no se hubiera fijado en él. Pero Dios lo quería poner en un lugar más alto de lo que él imaginaba. Dios quería ponerlo en un lugar más alto de lo que él pensaba, de lo que él soñaba. Ni él mismo pensaba, creía o tenía la más mínima idea de cómo se iba a cumplir ese sueño. Pero Dios necesitaba formar su carácter. Dios necesitaba trabajar su carácter. Dios necesitaba formar el corazón en un corazón de carne y no un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque José tenía problemas emocionales. José había sido amado más de la cuenta por su padre. José había sido querido más de la cuenta por su padre. José fue consentido exageradamente por su padre, porque bien lo dice, fue concebido en la vejez. Él lo trataba más que como un hijo, como un nieto, como los abuelos tratan a los nietos, que los consienten de más. Y eso al pensar que le estás dando amor, lo que estás haciéndole es un gran daño, porque elevas la altivez en los corazones de tus hijos, elevas la altivez y terminan creyendo cosas que realmente no están asignadas para ti, a menos que tengas un corazón humilde. Dios no escoge títulos, Dios escoge corazones. Dios no escoge conocimiento, al contrario, la Biblia está escrito en la Biblia. El mucho conocimiento envanece, mas el Espíritu de Dios vivifica. Por eso en el cielo estarán muchas personas que nunca estudiaron, pero tuvieron el corazón correcto. Pero qué bueno sería aquellas que sí estudiaron, tienen conocimiento, tienen intelecto, tienen sabiduría y además de eso tienen el corazón correcto. Sería más poderoso aún todavía, porque José, además del corazón, se preparó. Porque cuando él se presenta delante del faraón y le dice, lo que usted tiene que conseguir es una persona que haga esto, esto y aquello. ¿Y qué termina diciéndole el faraón? Esa persona eres tú. Pero ¿cómo llega José a faraón? Con la humildad correcta. Él le dijo al copero 2 años atrás, háblale de mí, dile mi nombre, que no se olvide de quién soy. Dile que yo soy el que interpretó sueños. Pero en el capítulo 41 de Génesis, verso 16, dice, respondió José a Faraón cuando Faraón le dijo, yo he tenido un sueño, no hay que lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí
Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Cuando estás decidido a honrar el nombre de Dios en los lugares donde Dios te ha puesto, entonces permanecerá por largo tiempo en ese lugar. Pero cuando no decides honrar a Dios en ese lugar donde Él te ha puesto, entonces serás quitado de ese lugar, serás quitada de ese puesto, serás removido y removida de ese cargo. Porque cuando Faraón dijo, no dejaré ir al pueblo de Israel, Dios dijo, sí lo vas a dejar ir, y lo dejó ir. No hay gobierno sobre esta tierra que pueda gobernar por encima del gobierno de Dios. Por eso que termino con esto. Antes de una promoción, siempre hay un tiempo de sequía. Antes de una promoción, siempre hay un tiempo de crisis. Antes de la lluvia, hay sequía. Es por eso que en este tiempo de sequía, te mantengas expectante del milagro sobrenatural que Dios va a hacer. Porque créeme, Dios lo va a hacer. Viene un ascenso sobre tu vida. Escúchame, estoy profetizando sobre ti. Viene un ascenso para tu vida. Si sabes conectarte con la gente que ama a Dios, vendrán en el momento más difícil de tu vida a restaurarte, a bendecirte y a traer soluciones divinas de los cielos. Escúchame, Dios levantará a gente que no tiene un sueño. Dios levantará a gente que no tiene tu sueño, pero que bendecirán el tuyo. Dios va a levantar a gente, a personas que van a invertir en tu sueño. Dios traerá faraones que te harán dueño de Egipto. Porque así como José llegó a ser el faraón de Egipto, Dios te hará dueño de Egipto. Conexiones divinas que Él traerá. Vienen tiempos de ascenso para tu vida. Y todo lo que declares creyendo, Dios te lo dará con la autoridad profética, con la autoridad de conquistador, con la autoridad del Padre sobre tu vida. Por eso que debes entender algo. Hay un patrón divino que se cumple constantemente. Si aprendo el patrón divino de Dios, lo reproduciré en mi vida. Aunque tengamos una promesa, no entraremos en la bendición porque necesitamos aprender el patrón divino de Dios de bendición. Si estás en un tiempo de sequía, sabrás que el patrón de Dios es que viene un tiempo de promoción. Si estás atravesando una crisis en tu vida y conoces el patrón de Dios, sabrás que después de esta crisis, entonces Dios te va a bendecir. Viene un tiempo de promoción, año 2020, el año del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Hoy, 5 de julio del 2020, hay un cambio para nuestras vidas, hay un cambio para nuestra nación. Dios te hará gobernar sobre Egipto. Escúchame bien. Dios te hará gobernar sobre Egipto y por encima del faraón. Dios colocará personas, Dios colocará faraones en tu vida que te harán dueño de Egipto. Dios colocará faraones en tu vida que te harán dueño de Egipto. Génesis 41, 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Quiero que escuches esto. Faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto, lo hizo dueño, lo hizo Faraón. Nada más no le dio el carro número 1 porque ese era de él, le dio el segundo carro, pero lo hizo dueño de todo cuando la gente vino a ser esclavos porque era tan bien, era un gobierno tan estable, era un gobierno tan honrado, era un gobierno que se manejaba bajo los principios de Dios, que la gente quería ser esclavos. La gente venían a Faraón a que los hicieran esclavos. Y Faraón, cuando ellos vinieron a Faraón, Faraón les dijo, hablen eso con José, eso ya no es conmigo, eso es con José. Pero según la ley, el Faraón era el único que podía hacer esclavo a las personas. Y por eso él les dice a ellos, vayan y hablen con José. Es decir, José llegó a ser el Faraón, el dueño de Egipto, lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Déjame decirte algo, Dios te hizo dueño de todo. Dios te hizo dueño de la tierra. Dios te hizo exitoso desde antes que nacieras. Dios te hizo exitosa desde antes que naciera. Está escrito en Romanos 8:28. Romanos 8:28 lo dice claramente, somos más que vencedores. Ese es el título que está allí en ese pasaje bíblico. Más que vencedores. ¿Por qué no sencillamente somos vencedores? El más establece que hay alguien mayor que yo, que es el que me pone por encima de cualquier otra cosa. Cuando Jesús dice, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, lo que Jesús está diciendo, yo les voy a dar el poder a ustedes para hacer cosas mayores. Pero nunca seremos mayores que Jesús. Somos más que vencedores porque Él peleó la batalla por ti y por mí y nos otorgó la victoria de una batalla que tú y yo no peleamos. Pero como si peleamos nuestras batallas, las peleamos a través de la oración, a través de la fe, a través de la convicción, de la certeza, de creer la promesa y la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no creemos en eso, no podremos ver entonces nada. Tendremos que seguir caminando en la vida creando un plan B para toda circunstancia difícil, creando un plan B para toda circunstancia adversa. Por eso Romanos 8:28, sabemos, mira cómo lo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Escúchame bien. Mira cómo lo dice. Conforme a su propósito son llamados. Todo es todo. Todo es todo. Ahí está el versículo bíblico que engloba el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos que los que aman a Dios, hay una condición. Los que aman a Dios, solamente podemos disfrutar de esto. Solamente podemos gozar de esto cuando realmente amas a Dios. Hay una canción que dice, me gusta como soy cuando estoy contigo. Un poco egocentrista esa frase, ¿verdad? Me gusta como soy cuando estoy contigo. O sea, es decir, no tiene que ver contigo. Me gusta como soy. No tiene que ver contigo. Cuando estoy contigo, pero no tiene que ver contigo. Es como que yo dijera, me gusta quien soy. Me gusta, me amo cuando hago cosas para Dios, pero que no las hago para Dios, sino las hago porque me gusta verme como me veo cuando las hago. Eso es muy profundo. Como diría el meme, ustedes no están listos para esta conversación.
Dice la Escritura, amadores de sí mismos, más que de Dios. Necesitas encontrar tu propósito. Ese es el reto que dejo para ti hoy. El reto es descubrir el plan de Dios para tu vida. Escríbanlo allí en el chat. Descubrir el plan de Dios para mi vida. Ese es el reto que tienes. Descubre el plan de Dios. Muchos de ustedes incluso tienen tiempo caminando en el Señor y no conocen el plan de Dios para sus vidas. No conocen el plan de Dios. Y es triste saber, o mejor dicho, es triste no saber lo que Dios tiene planificado para ti. Es triste no saber para qué estoy aquí en la tierra. Es triste no saber cuál es el plan A de Dios para mí. En ocasiones quizás no lo sepas a profundidad, pero si amas a Dios, todas las cosas te ayudarán para bien. Si amas a Dios, todo lo que hagas te ayudará para bien. Todo, absolutamente todo. Por eso quiero estar en esta hora, colocar delante de ti la necesidad de encontrar el propósito de Dios. No hay nada más valioso que eso, créeme. No hay nada más valioso y maravilloso que esto. Tu destino no depende de un presidente. Dios te va a bendecir donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Las bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Tu destino no depende de un partido político. Tu destino no depende de una nación, de una ciudad. Tu destino no depende de una cuenta bancaria, de un negocio. Tu destino no depende de bienes materiales o de recursos económicos. Tu destino depende de Dios. Cuando no has alcanzado, no has descubierto tu propósito en la vida, entonces eres presa fácil de cualquiera de estas cosas. Cuando no conoces tu destino, cuando no has encontrado el propósito de tu vida, eres presa fácil de un partido político, eres presa fácil de un gobierno, eres presa fácil de recursos económicos, eres presa fácil de tiburones. Es lo que necesitas comenzar a hacer desde ahora, ¿sabes? Este año ha sido muy duro, ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo ha sido retador. Muchos de ustedes han hecho cosas que nunca imaginaron que iban a hacer. Muchos de ustedes comenzaron negocios que jamás pensaron que podían hacer. Algunos de ustedes dejaron sus empleos por alcanzar sus sueños en este 2020. Muchos de ustedes perdieron sus empleos y fue la mejor oportunidad para iniciar algo nuevo. Muchos de ustedes se han casado, aunque sea por la plataforma digital. Algunos de ustedes celebraron cumpleaños a lo lejos. Comenzaron a cumplir sueños. Comenzaron a iniciar proyectos y negocios en este 2020, lo que quiere decir que sí es el año del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque después que todo se derriba, Dios vuelve y lo hace de nuevo. Después que todo se derriba, Dios viene y lo hace de nuevo. Dios viene y lo hace otra vez. Dios viene y lo hace una y otra vez.
Ahí donde estás, comienza a declarar conmigo. Dios lo hará otra vez. Lo hará una y otra vez más. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Nunca te fallará. La espera terminará. Hay un único plan. Sé que has vencido ya. Y ese plan se cumplirá en tu vida. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Comienza a practicar el reto. Que esta semana sea una semana decidida en tu vida. Que esta semana sea una semana determinante. Que sea una semana de una búsqueda incansable del propósito de Dios en tu vida. Nos vemos el próximo domingo por acá, por nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga. Recuerda que después de Dios, lo más importante eres tú.